Domingo 3 de julio. Sorpresas. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. 1 de Pedro 4:12. Las sorpresas, y especialmente las dolorosas, pueden llegar de muchas formas. Un automóvil que vira bruscamente en la carretera y se te cruza por delante. Una notificación repentina de que perdiste el trabajo. El resultado de un examen médico con malas noticias inesperadas. La traición de alguien a quien amabas y creías que te amaba. El dolor puede ser intenso, pero el elemento de sorpresa siempre lo empeora. Esta semana veremos algunos tipos específicos de situaciones dolorosas o crisoles que no deberían tomarnos por sorpresa. Para empezar, volvamos a 1 de Pedro 4:12. La palabra griega para sorprendáis en tal texto significa ser extraño o extranjero. Pedro insta a sus lectores a no caer en la trampa de creer que las pruebas de fuego son ajenas a la experiencia cristiana. Al contrario, debemos considerarlas normales, son de esperar. La palabra usada para fuego de prueba o prueba de fuego proviene de otra palabra griega y significa quemadura. En otros lugares se traduce como horno. Por ende, esta experiencia de sufrir por nuestra fe podría considerarse un proceso de fundición, el proceso del crisol. ¿Cuál es el mensaje de Pedro en 1 de Pedro 4:12 al 19? Y dice así: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience para la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Criador y hagan el bien. A muchos el sufrimiento nos sorprende porque en muchos casos tenemos una visión demasiado simplista de la vida cristiana. Sabemos que hay dos bandos, Dios que es bueno y Satanás que es malo, pero a menudo automáticamente ponemos todo lo que está bien en la casilla de Dios y todo lo que está mal en la casilla de Satanás. Pero la vida no es tan sencilla. No podemos usar nuestros sentimientos para decidir qué hay en las casillas de Dios y de Satanás. A veces caminar con Dios puede ser desafiante y difícil, y seguir a Satanás podría parecer que trae grandes recompensas. Job, que era justo pero sufría, ilustra esto cuando preguntó a Dios: ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas?
Job 21:7. Pedro se refería a las pruebas que son consecuencia de luchar por Cristo, pero también hay otras razones por las que llegan las pruebas. ¿Cómo podría ayudarte 1 de Pedro 4:12 al 19 a explicarle con tacto a un amigo por qué no debería sorprenderse antes las pruebas dolorosas que podría enfrentar? Del libro El deseado de todas las gentes, página 385, dice: fue una amarga lección para Pedro, una lección que aprendió lentamente, la de que la senda de Cristo en la tierra pasaba por la agonía y la humillación. El discípulo rehuía la comunión con su Señor en el sufrimiento, pero en el calor del horno había de conocer su bendición. Mucho tiempo más tarde, cuando su cuerpo activo se inclinaba bajo el peso de los años y las labores, escribió: Carísimos, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese. Antes bien, gozaos en que sois participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en su revelación de su gloria os gocéis en triunfo. 1 de Pedro 4:12 y 13. Del libro La fe por la cual vivo, la página 319 dice: los discípulos de Cristo saben muy poco de las tramas que Satanás y sus huestes urden contra ellos, pero el que está sentado en los cielos hará servir todas esas maquinaciones para el cumplimiento de sus altos designios. Si el Señor permite que su pueblo pase por el fuego de la tentación, no es porque se goce en sus penas y aflicciones, sino porque esas pruebas son necesarias para su victoria final. Hemos sido tomados de la cántera del mundo y traídos al taller del Señor para ser labrados a fin de ocupar un lugar en su templo. No os rebeléis bajo este proceso de la gracia. Puede ser que seáis una piedra tosca que requiere mucho trabajo antes de estar preparada para ocupar el lugar que Dios le ha designado. No os sorprendáis si con el martillo y el cincel de las pruebas Dios os va quitando los defectos de carácter. Que Dios les bendiga.